Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Juan Guaidó, líder de la oposición de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por recibirnos. Quería comenzar preguntándole, hace más de 5 meses que se juramentó como presidente de Venezuela y pese a que hay una larga lista de países que lo han reconocido como presidente, Nicolás Maduro aún sigue en el gobierno. Le restan al menos unos 6 meses más como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que en este periodo es posible que logre que Nicolás Maduro abandone el poder? En más allá de 54 países el pueblo de Venezuela y la Constitución venezolana, lo que me avalan hoy como presidente encargado de Venezuela ante una dictadura. Hoy Nicolás Maduro no ejerce como presidente, sino como dictador. Recientemente asesinaron a golpes a un capitán de corbeta que ascendimos además a capitán de fragata post-mortem. Estaba desaparecido, como denunció el Parlamento una semana antes de su asesinato. Hay 6 oficiales en situación similar. Esto simplemente lo pongo como ejemplo que ya no se le puede llamar gobierno a Maduro, ya no se le puede llamar de ninguna otra forma, ya no acepta ningún eufemismo, una dictadura lo que hoy vive en Venezuela. Lo que estamos haciendo nosotros, según nuestra Constitución, es reclamando las competencias del Ejecutivo, como lo dice nuestra Constitución, para producir una elección realmente libre en Venezuela. Los venezolanos queremos decidir, queremos elegir por el futuro, por el progreso, por el bienestar. Hoy hay 4 millones de venezolanos emigrando, cada más de 15% de la población, el flujo migratorio más grande en el hemisferio, el segundo más grande del mundo, después de Siria. 60% del PIB se contrajo. Hoy Venezuela no solamente quiere cambio, como lo demostramos en el 2015 cuando me eligieron diputado, y por eso, siendo presidente del Parlamento, me habilita como presidente encargado. Hoy Venezuela necesita cambio, cuando además de ese 15% de flujo migratorio, 25% de la población está en emergencia humanitaria compleja, como además así lo dijo la ONU, que lo visibilizó de esa manera. Entonces, en definitiva, que hoy continúe Maduro usurpando funciones porque es una dictadura. Y nosotros como ciudadanos, como líder civil en este momento del Parlamento, del país, como presidente encargado, hemos enfrentado una dictadura que vamos a vencer. Que vamos a vencer porque tenemos la mayoría, porque estamos movilizados, porque tenemos el reconocimiento del mundo, porque ya ni siquiera en este momento en Venezuela, ya ni siquiera la moneda de circulación legal la controla el gobierno, ya no es el bolívar en Venezuela. Ahora en Venezuela lamentablemente se paga con dólar, con euro, con pesos colombianos en la frontera, con el oro en el sur del país, porque la moneda está pulverizada. No hay poder adquisitivo en Venezuela, 2.300.000% de inflación. Escuchen bien la cifra, en Francia, en los países que nos van a ver, 2.300.000% de inflación. Es algo sin precedentes, no solamente en Venezuela, sino en la región, y ha destruido nuestro sistema económico. Eso configura, por supuesto, el espacio idóneo para producir una transición, y más que idóneo, porque el régimen destruyó el país, idóneo porque los venezolanos queremos cambio. Algunas encuestadoras en Venezuela han sacado una cifra en los últimos días diciendo que su popularidad ha bajado unos puntos. ¿Cree que la propuesta que ha liderado ha perdido fuerza entre sus seguidores? Por el contrario, se fortalece, aumenta, crece. Por supuesto, hay expectativas que cumplir. Y la expectativa en Venezuela es una, el cambio. Recuperar nuestra normalidad, el abrazo en familia. Hoy todos tenemos un familiar, 2 o 3 que se fueron del país, que queremos que regresen a Venezuela. Hoy no podemos compartir con nuestra familia porque no están cerca, no podemos ir al mercado porque no conseguimos alimento hoy en Venezuela. Queremos recuperar la normalidad. Y las encuestas dicen que sí, 2 puntos con respecto al mes pasado, pero con respecto a enero, cuando empezamos este proceso, es 4.000% más. Es decir, teníamos, o en ese momento, como diputado, yo tenía 3, 4 puntos en las encuestas. Hoy superamos el 50, 52, 53%. Esto no es un tema de puntos en las encuestas, esto es un tema de derechos fundamentales en Venezuela, y el cambio y la necesidad. No pierden momento, por el contrario, existe la necesidad. Hoy están protestando por gas doméstico en Táchira, por cierto, donde vaciaron 2 ojos de una criatura de 16 años disparándole con perdigones directamente a los ojos. Y lo relevante de esto es que al día siguiente salieron a protestar en el mismo sitio. Los venezolanos no nos rendimos, ni nos vamos a rendir nunca por conquistar nuestros derechos, el derecho a vivir con dignidad, con libertad en nuestro país. Así que el momento, lo que hacen referencia a algunos estudios de opinión, para que lo sepa el mundo, son 2 puntos, es decir, está en el margen de error porcentual, si lo queremos ver cuantitativamente, pero cualitativamente está la energía del venezolano puesta en el cambio, como está la mía, como está la del Parlamento, como está la de la oposición, como está la de la alternativa, como está la del gobierno encargado, que no
vamos a detenernos un segundo en la conquista de nuestra libertad. ¿En qué estatus están las conversaciones donde Noruega está de intermediario? ¿Hay una perspectiva de parte suya y de parte de la oposición para llegar a un acuerdo y para lograr una salida pacífica a la crisis? Todo lo que apunte al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, dado que vivimos en dictadura, será bien vista por Venezuela, por nosotros. La mediación del Reino de Noruega, el Grupo Internacional de Contacto, del cual forma parte además Francia, por cierto, el Grupo de Lima, que hacen vía principalmente de los países de América Latina, los Estados Unidos y las diferentes iniciativas, nosotros vamos a participar siempre y cuando estén orientadas a una solución a la crisis. Todos queremos que sea pacífica, todos queremos que sea inmediata, todos queremos que sea de manera rápida. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Ya no solamente es una querencia, ya no solamente es un clamor, es una necesidad hoy en Venezuela. ¿En qué estatus está hoy la mediación que hace el Reino de Noruega, que tiene vasta experiencia mediando conflictos? Por los momentos congelada. Sí, nosotros logramos que eso sea un canal para lograr facilitar el proceso de cambio en Venezuela. No tengan duda en el mundo que la vamos a utilizar. El problema con esto es que el régimen ha utilizado en veces anteriores este tipo de procesos para dilatar, para generar confusión en la ciudadanía, como lo hicieron en Dominicana hace 2 años. Nosotros no somos una oposición, o un gobierno encargado que no escucha, que no quiere sentarse a dialogar. Por el contrario, lo hicimos en 2017. Y en ese momento se burló el gobierno de nosotros. Tanto así que intentaron una trampa, un fraude el 20 de mayo del 2018. No hubo elección presidencial y estamos en esta tragedia hoy. Nuestra exigencia, igual que en el 2017, cuando nos sentamos en Dominicana, es la misma, una elección realmente libre, donde los venezolanos deciden su futuro. A eso iba. ¿Se puede negociar con Nicolás Maduro? Esa otra parte realmente quiere negociar para salir de la crisis política que atraviesa Venezuela? ¿Y ustedes, la oposición, también quiere un acuerdo o simplemente quieren la salida de Maduro? Se puede negociar con un dictador, se puede negociar con alguien que asesina a un capitán de corbeta, se puede negociar con alguien que le quita 2 ojos a un niño porque estaba protestando por gas doméstico junto a su madre, que tenían más de 3 meses cocinando con leña. Y que lo escuchen también muy bien, en Venezuela tienen sectores, año y medio incluso, cocinando con leña. Esos 100 años de retraso en Venezuela. Gas doméstico, Venezuela es la reserva natural de gas, por cierto, la número 8 del mundo. El principal país productor, o lo fue en su momento, o mejor dicho, con las reservas de petróleo más grandes del planeta Tierra. Y hoy sus ciudadanos deben cocinar con leña. No porque les sabe mejor la comida cuando cocinas con leña o tienes un horno a leña para pizzas. No, por necesidad. Entonces, ¿eso es factible? Mira, la respuesta casi que es obvia, pero entendiendo que es una dictadura y debemos presionar, y por eso la protesta ciudadana, y por eso el respaldo del mundo a nuestra Constitución, a nuestra lucha y a la mayoría del pueblo de Venezuela, por eso la protección de los activos, incluso las sanciones a funcionarios violadores de derechos humanos y corruptos, es fundamental. Entonces no podemos ver a Noruega, a Oslo como un solo mecanismo, porque sería un error para los venezolanos, porque la dictadura se burlaría de nosotros, y así también debe verlo Europa. Tenemos que verlo como un mecanismo de presión, como lo es la protesta cívica y ciudadana, como lo es la presión diplomática, como lo es la protección de los activos en Venezuela, y tener una gran estrategia de presión a una dictadura para que en buenos términos logremos facilitar la transición. Si es a través del mecanismo de Oslo, bienvenido para los venezolanos. Lo que queremos es una solución a este conflicto. Ahora sabemos que el sacrificio que hemos hecho, más de 1000 presos políticos, asesinados, torturados, asesinados protestando, 271 niños, digo niños o menores de edad o jóvenes, porque de estos 271 asesinados protestando en las calles de Venezuela por derechos fundamentales, transporte público, gas doméstico, electricidad, agua o simplemente poder votar. La mayoría, el 90%, son menores de 25 años. Así que, de nuevo, no podemos ver en Venezuela hoy un solo mecanismo como una solución. Debemos verlo como la parte de una ofensiva política, ciudadana, cívica, no violenta para conquistar nuestra democracia en Venezuela. ¿Ha recibido alguna llamada de parte de la alta línea del Partido Socialista Unido de Venezuela o de militares para pedir un diálogo directo? Mira, me he comunicado con muchísimos funcionarios, civiles y militares. Luego del 30 de abril pareciera que quedó obvio, ¿no? En Venezuela, cuando militares se pusieron del lado de la Constitución, cuando incluso el general de división Christopher Figuera, quien fuera jefe de inteligencia del SEBIN o la Policía de Inteligencia en Venezuela,
lo dijera claramente. Entonces, sí tengo comunicación con todos los funcionarios que pueden poner de su parte para estar del lado de la Constitución, del cese de la usurpación, de la transición y de elecciones libres, que es la petición en Venezuela. Quería preguntarle, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo en unas declaraciones que usted no podía proclamarse presidente y que si quería hacerlo debía medirse unas elecciones y que si usted ganaba, él mismo trabajaría con usted. ¿Estaría usted de acuerdo también en trabajar con el presidente de Rusia si así fuera el caso hipotético? Sin duda alguna, no solamente con el presidente de Rusia, sino con todos los presidentes en el mundo. Además, escuchamos con atención la declaración del presidente de Rusia, donde también hacía referencia indirecta a lo mal que lo está haciendo Nicolás Maduro. Decía, palabras más, palabras menos, que habían mejores formas de hacerlo. Entonces, eso es precisamente lo que estamos hablando en Venezuela. Son en elecciones que queremos los venezolanos y por eso recibimos con atención esa declaración del presidente de Rusia. Y para terminar, hablando de otras elecciones, Nicolás Maduro ha pedido a la Asamblea Nacional Constituyente que se adelanten las elecciones parlamentarias. Si esto llegara a ocurrir, ¿usted y la oposición se presentarían en estos comicios? Elecciones libres, simplemente nosotros participaríamos con un nuevo CNE, con validación internacional, con observación internacional, con la apertura del registro electoral permanente en los países del mundo. Lo que nos trajo a esta crisis, a esta tragedia, fue la negación o la negativa de un régimen de celebrar elecciones. En el 2018, como correspondía por constitución, no hubo elecciones presidenciales válidas en Venezuela en el 2018, por lo cual el presidente del Parlamento debe asumir las competencias de la presidencia para producir una elección realmente libre. Yo soy un presidente encargado en dictadura, atendiendo una emergencia humanitaria sin precedentes en el hemisferio para poder producir elecciones libres y llevar a Venezuela al progreso, a recuperar nuestra libertad y nuestra democracia. Así que lo que habla el dictador es simplemente estar disociado y alejado de la realidad. Si en este problema nos trajo tratar de robarse una elección presidencial que no reconoció el mundo, solamente empeoraría la situación tratar de adelantar una elección que no es el centro del problema. El centro del problema es la usurpación que hacen en Miraflores. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí la entrevista de France 24. Gracias por seguirnos.